Empezar a grabar. Esto se va a realizar a través de QGIS. Entonces, como les comentaba, hay dos opciones. Podemos usar el QuadSWAT 1.9 para QGIS 2.6, que es una versión súper estable, donde se presentan muy pocos errores, o podemos usar la versión de QSWAT, ya que sería la para el 3.1 en adelante. Yo testé con la 3.16 y con la 3.18. ¿Ya? Entonces, en base a esas dos versiones no deberían haber mayores problemas, fuera del software, obviamente. Que ya pueden haber problemas de sus Windows o algunas configuraciones. Entonces, en lo que va a consistir el práctico es que luego de que nosotros hagamos este ejemplo para Malarcahuello, ustedes van a tener que hacer lo mismo, pero para una cuenca específica en la zona central de Chile. ¿Ya? El grupo de 4 que van a componer va a tener que elegir una cuenca al azar y realizar una delimitación de las divisorias de agua y de los parámetros morfométricos de la cuenca. Cuando calculen los parámetros morfométricos, que eso lo vamos a ver en el ejemplo, son estos que están acá: la superficie, el perímetro, el índice de pendiente o pendiente media del cauce, perdón, la cuenca, altura media y mínima, numeración de cauces según el método de Orton, índice de compacidad, densidad de drenaje, coeficiente de torrencialidad, tiempo de concentración. Aquí son tres, son Yandoti, California Highways y Temes, creo que era el que vamos a usar. Esta última parte, el F, el H, el I y el J, se calculan por medio de las características morfométricas que les va a dar el software. O sea, desde la letra A hasta la letra E aparecen a través de la delimitación por medio de QGIS. Y luego, con estas características morfométricas, ustedes pueden calcular estas otras. Ya igual lo vamos a ver de todas formas, así que no se preocupen. Entonces, lo que ustedes van a entregar, además de estas dos curvas, que es la curva isométrica y la curva de distribución, van a entregar un informe el cual contempla una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y las conclusiones. ¿Ya? Y dentro de este informe van a agregar toda la información de los parámetros morfométricos. A continuación se entregan aquí en esta parte las fórmulas para calcular desde la F hasta la J, lo que está aquí. Están hablando en, no sé si en WhatsApp, si están haciendo preguntas para mí. Profesor, yo tengo una duda. Sí, pregunta, adelante. Lo que pasa es que me han llegado los mensajes de todo, pero revisé Cyberbook y no tengo esa carpeta que mandó para descargar Acuérdense, el está QGIS. en el OneDrive, no en Cibedoc. Ah, ya, Está en la carpeta ya. que compartió el profe inicialmente, el profe Andrés. Ah, ok. Ahí en esa carpeta está. Y durante el día la voy a subir al drive de Gmail que les compartió Hardy. ¿Ya? De hecho, ya está grabando por si acaso. Comentan que no, se está grabando. Y bueno, y eso es todo el práctico. En realidad es hasta esta fórmula. Son solamente estas tres: tiempo de concentración, California Highways y Temes. Esta de acá abajo, Bruce y Clark, esta no la calculan, ¿ya? Solo está para que la conozcan. Estas son las curvas isométricas y la de distribución de frecuencia, que también la vamos a ver hoy día dentro del práctico, en la parte final. Y acá abajo tienen la nomenclatura de las tablas del QSWAT, que igual lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a pasar a QGIS. ¿Alguna duda respecto al informe o sobre el desarrollo del práctico antes de empezar? ¿Plazo de entrega, profe? Perdón, está muy fuerte. Dime de nuevo, perdón. ¿Plazo de entrega? Sí, se hace una entrega en formato Word o PDF
corresponde al informe. Acuérdense de poner todos los integrantes cuando... ¿Para qué fecha, profe? Ah, ¿para qué fecha? Es que suena muy fuerte. Generalmente se dan 2 semanas, así que tendría que ser hasta el 8. El 8 de septiembre. Ya, profe, gracias. Ah, y dijo que había que mandarlo por la plataforma o se lo hacemos llegar a su correo. No, por correo. Usted Ya, lo envían perfecto. con copia al profesor Andrés y a mí para, en el caso de que a mí se me pierda uno, él lo tenga. Y solo eso. Acuérdense siempre los integrantes, sí, hemos tenido varios casos donde las personas no se ponen en la lista o ponen uno menos, etc. Una La idea consulta. es que no pase eso. ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? ¿Puedo subir al primer punto del práctico? Ya. Para el caso de los pinos, creo que era ese. Sí, El ejemplo acá. para los pinos, previo a los pinos. ¿Ese se hace igual? No, no. ¿O dio el ejemplo como era solo esencial? No, el trazado manual, esto es lo que dibujé en la hoja. Sí. No, Ya, pero esto no no lo se tenemos que hace. hacer, ¿no? No. Ya, ok. Solamente a partir del 3 en adelante trabajan ustedes. Desde el 3 en adelante va en el informe. El 2 tampoco va. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ah, ya no. Ah, no, sí estoy compartiendo todavía. ¿Ven mi QGIS, cierto? Que se me quitó el... Sí. ¿Sí? Ah, ya. Es que el indicador de compartir pantalla no me aparece. Entonces, les pido que abran QGIS para que vayamos viendo QSWAT. Ustedes ya tuvieron clases con QGIS, ¿cierto? Sí. Sí, profe, pero Profe. sí. ¿Pero qué? ¿No fueron muy... ¿Con quién tuvieron clases de sí? ¿Con la profesora Con Norwen? John Gajardo. Ah, John Gajardo. Ok. ¿Gajardo o Gallardo? No me acuerdo. Sí. Gallardo, creo que sí. Ya, entonces la primera parte que hacemos cuando ya realizamos la instalación de QSWAT es comprobar que se encuentre activado el complemento. ¿Ya? Para esto, lo que tienen que hacer es ir a complementos, administrar e instalar complementos, y esto siempre carga un poquito porque obviamente actualiza el repositorio. Y aquí en todos, lo que uno puede hacer es buscar QSWAT, y les debería aparecer así. ¿Ya? Si no está con el ticket, obviamente ustedes seleccionan el ticket y con eso ya queda activado QSWAT. Este procedimiento es el mismo para la versión 2.6 como para la versión 3 en adelante. Ya, una vez que Y lo hacen... podemos instalar desde ahí mismo, ¿cierto? Como en vez de descargar el archivo de Cividuc. no aparece acá en el repositorio, así que tienen que descargarlo e instalarlo. No Parece se que a mí me puede. apareció como un problema por el Windows Defender, como que no me dejó descargarlo. Y no me ¿En daba una serio? opción de pedirle que lo descargara igual. No, ese no lo había visto. Puede ser que quizás lo puedes descargar directo de la página principal y a lo mejor ahí no te aparece como posible virus. Es raro. Sería como lo Ah, único. ya voy a intentar. O si no, Gracias. lo que puedas hacer también es desactivar la protección en tiempo real y instalar mientras está desactivada. Cuando Pero miras las descargas del navegador, igual te permite dar la opción así de descargar de todos modos. No, en este caso ¿No? no, porque el problema es de Windows Defender y no es como del antivirus que me bloquea la descarga, sino que, o sea, bueno, del antivirus del No te Windows. deja abrirlo. No te da la opción. Tengo que ¿Te sale desactivar más la información o actualización no? del Windows Defender. Prueba con más información. Y ahí te debería...
Ya bueno, ahí nos cuentas cómo le fue. Generalmente siempre se van dando problemas, ¿ah? Después empiezan temas de framework o temas con el Windows específico y dan algunos problemas esta herramienta. Pero en la práctica van a ver que vale la pena pasar por todo esto porque simplifica mucho la tarea de limitación de cuenca. Ya, entonces una vez que está activado, con esto ya, si nosotros vamos a instalados, obviamente nos va a aparecer acá que ya está marcado. Entonces no deberíamos tener mayor problema. Lo que vamos a notar es que va a aparecer en alguna parte de sus ventanas, su barra de herramientas, van a estar esta opción. Avísenme si las ven, por favor. ¿Alguien? ¿Nadie? Profe, Sí. lo que pasa es que yo instalé el programa ese que dijo, pero no me sale en complemento. O sea, lo instalé y todo y no me aparece. A mí igual no me aparece. ¿Con qué versión están? Yo tengo voy a buscar la 3.16. Yo tengo la 2.6.1. Ya ninguno. ¿Lo instalaron con el QGIS abierto o cerrado? Cerrado. Igual prueben en reiniciar el computador. Sí, pues Tal vez puede ser eso. generalmente puede ser eso. Y también pueden probar abriendo de nuevo QGIS igual, que a veces se demora un poco. Acuérdense que para los de la 2.16 es QSWAT y el SWAT Editor, si no me equivoco. Sí. 2.6 primero instalan el SWAT Editor y luego instalan QSWAT. Para los de la 3 en adelante solamente instalan QSWAT. No necesitan la otra instalación. Bueno, tenemos que seguir avanzando igual, si no nos vamos a quedar muy pegados. Esto funciona realmente simple en realidad QSWAT. Aparece acá, por si acaso no aparece aquí, aparece acá. ¿Profesor? ¿Sí? Sí, antes una consulta. Es que a mí me aparece solamente el icono de SWAT y no las demás ¿Está opciones, bien? como el amarillo con azul, el que está al lado, el gráfico, no me sale. No debería haber problema. Ahora vamos a ver que Ya. avanzando no debería haber problema. Igual si no les aparece aquí, acuérdense que también ustedes pueden revisar acá dando clic derecho en cualquier parte gris y cerciorándose que efectivamente lo tienen activado. Ya. Que debería estar por aquí. Yo no lo veo, de hecho. De hecho, yo no lo veo aquí, pero puede ser por defecto por la versión del. De todas formas, voy a abrir el 2.6 para que vayamos viendo en los dos. Entonces, acuérdense, lo pueden ver aquí o directamente desde complementos va a aparecer acá el QSWAT. ¿Ya? Cuando lo abrimos es bien simple. Se me abrió el otro QGIS. Bueno, para mostrarle igual a los del 2.6, en el otro QGIS es exactamente lo mismo. Cargamos los complementos y idéntico, QSWAT. Y también acá creo que no, tampoco sale. También lo pueden encontrar aquí en la barra de complementos. También les va a aparecer aquí el QSWAT. ¿Ya? Entonces, la interfaz es bien simple, tiene súper pocas cosas que setear. En realidad no hay nada que modificar. Simplemente lo único que hacemos es dar a nuevo proyecto
nos va a preguntar la carpeta donde queremos realizar nuestro trabajo. Entonces, en mi caso, tengo aquí. Este sería el ejemplo de Malalcahuello. Si se dan cuenta, lo que estamos guardando es un archivo de proyecto de QGIS. O sea que estamos trabajando a través de las herramientas de QGIS, pero configuradas por QSWAT. ¿Ya? Voy a guardar. Y cuando uno guarda el proyecto, automáticamente se activa el paso 1 de los pasos de QSWAT, que es la delimitación de la cuenca. Si se dan cuenta, en el panel de capas nos aparecen varias nuevas pestañas. Tenemos grupos de capas. Tenemos animaciones, resultados, la cuenca, uso de suelo, el tipo de suelo y la pendiente. No le damos mucha atención a eso porque en realidad se me perdió el QSWAT. Ahora vamos a ver esto un rato más. Entonces, una vez que se activa la delimitación de cuenca, yo puedo seleccionar la delimitación y me va a aparecer esta pestaña. Y aquí lo que yo tengo que tener más cuidado es en utilizar un DEM que esté bien proyectado. Obviamente siempre cerciorarse de las proyecciones de nuestras capas antes de trabajar con ellas. En este caso no influye mucho porque QSWAT en realidad va a reproyectar en función a lo que vea en el proyecto. En este caso está en 4326. Lo voy a dejar en 19S. Entonces, acá. Lo primero es abrir el DEM. Entonces, estoy aquí donde están los 3 puntos. Me avisan si voy muy rápido o algo. Y dentro de la carpeta del práctico 2, en Profe, Malalcahuello, ¿sí? me perdí. Disculpe, ¿cómo llego ahí? Acá, donde están los 3 puntos, en seleccionar DEM, ¿Ya? ahí te abre la pestaña del explorador. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es agregar el DEM. ¿Saben lo que es un DEM, cierto? ¿O no? Sí, un No, modelo de delegación digital. Exacto. Es un archivo raster que está compuesto por celdas, ¿cierto? Y en cada valor de la celda es una altura o una altitud. ¿Ya? Entonces lo que hace el DEM es representar el relieve o la topografía de un sector específico. Como una imagen satelital, representa los colores a través de las bandas espectrales y de los valores espectrales o de radiancia. Los DEM lo que hacen es representar la altura o la altitud en función a un valor de esta unidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a abrir el DEM para el ejemplo de Malalcahuello, que está en la carpeta 1 dentro del práctico 2. Y está bien simple. Siempre tienen que usar solamente el que diga TIFF solo. ¿Ya? DEM 1.TIFF. Van a abrir. Y si se dan cuenta, automático, voy a correr esto un poco, automáticamente QSWAT ya realizó algunas tareas sobre nuestro DEM. Nos los presentó en el canvas de QGIS, ya con un efecto de Hillshade, que es un efecto de sombras, que es básicamente lo que permite aquí observar un poco de mejor manera el relieve de la zona. Y también generó una simbología en base a los niveles de altitud. Si se dan cuenta, está graduado en colores. ¿Pudieron hacer esto? Sí, profe. A mí me manda error, profe, que dice ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python. Ya. A Cuando mí también. los primeros pasos siempre en los errores es cerciorarse de que las rutas de los archivos, la ruta de sus carpetas, siempre quitarle cualquier tipo de carácter extraño. ¿Ya? Ojalá no tengamos espacios, ojalá no tengamos acentos, ojalá sin ñes, etc. ¿Ya? Siempre es, cada vez que ustedes ocupen QGIS y aparezca un error de Python, lo primero que tienen que cerciorarse es este tema de las rutas. ¿Ya?
Entonces les pido que se fijen en sus rutas y si identifican que hay alguno de estos elementos, lo cambien. Cambien el nombre de las carpetas simplemente y los dejen sin ellos, porque es generalmente el error más simple. Entonces, después, si se soluciona, ya estamos bien. Si no, habría que empezar a ver qué error les dio. ¿Ya? Había una pregunta en el chat. Ah. Error de Python. Bueno, sigamos un poco. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que hago generalmente es cambiar, bueno, aquí igual tengo una mayúscula, pero no afecta tanto, es cambiar los espacios por guiones bajos, lo más simple, y nunca poner ningún tipo de acento. Eso simplificar. Entonces, la primera sección que es esta, la primera sección dentro de la delimitación de cuenca, es delimitar la red hídrica. ¿Ya? La idea es delimitar esta cuenca que está aquí. Y si se acuerdan de lo que vimos antes, donde estaban las divisorias de agua, aquí ya la simbología que nos entregó QSWAT ya nos permite un poco identificar cuál es el límite de la cuenca. En la zona más blanca vemos la altitud máxima, por lo tanto ya podemos pensar cuál es su forma aproximada. Lo que vamos a hacer ahora es identificar la red hídrica dentro de esta cuenca para poder identificar un punto de salida o de desagüe, el cual nos va a permitir cerrar la cuenca. ¿Ya? Dentro de QSWAT, entonces lo que nos dice esta zona es que nosotros podemos o generar los nuevos links o los nuevos streams, la nueva red hídrica en una capa que ya exista o generar una capa nueva. En nuestro caso, obviamente, vamos a generar una capa nueva ya que no tenemos ninguna capa hecha. También acá nos dice que podemos utilizar una cuenca que hayamos definido o delimitado con anterioridad, pero en nuestro caso tampoco la tenemos. Y luego nos muestra simplemente las propiedades del DEM, cuáles son las unidades en las que está, las coordenadas de la extensión, que son los puntos en los extremos de la imagen, los 4 vértices, y el tamaño del píxel, también su proyección. Si se dan cuenta está en 19 veces. ¿Ya? Y el tau DEM se corresponde a un DEM que utiliza QSWAT en sus procesos internos, el cual hace una conversión de este DEM en un tau DEM. Es una conversión de la altura. Entonces, como no tenemos comentábamos que no tenemos una red hídrica prehecha, vamos a generar la nuestra. Y aquí hay que tener un poco de cuidado, ya que lo que nos está comentando aquí, en esta parte de QGIS, es a través de cuántas celdas se va a generar un río, por decirlo de una forma simple. ¿Ya? Entonces yo les pido que en este caso específico lo dejemos como está por defecto, que está en kilómetros cuadrados, y dejemos el número de celdas predefinido, para que veamos simplemente lo que va a salir. Les voy a dar a crear. Si se dan cuenta acá, cargó un montón de procesos y generó la red hídrica. ¿Ya? Obviamente generó la red hídrica para toda la extensión del DEM. Por eso es importante que luego, cuando veamos la parte de que ustedes tienen que hacer su trabajo, van a tener que generar un corte del DEM previo a la delimitación de la cuenca. Entonces, bajo en este punto no hay una regla específica. ¿Ya? Yo puedo decir que esto está bien, o puedo pensar que quizás debería tener un poco más de ríos. Por lo tanto, yo podría disminuir aquí el número de celdas. Podría poner 550. Si yo le doy 550, cálculo de nuevo, creo que se prolongó un poco simplemente. Voy a darle 300. Y ahí se dan cuenta cómo va creciendo la red. Empiezan a aparecer nuevos ríos dentro de la cuenca. Entonces, mientras menor sea el número de celdas que yo necesito, mayor va a ser la cantidad de ríos que yo voy a definir.
Porque el proceso que está haciendo aquí QSWAT es unificar varios algoritmos dentro de QGIS o varios geoprocesos en un solo botón. Al hacer esto, yo estoy haciendo un flow direction o calculando la dirección del flujo dentro de las cuencas. Estoy viendo un flow accumulation, que es calcular cuántas celdas se acumulan en una. Y luego de eso estoy haciendo el proceso para digitalizar los ríos a través de estos dos elementos. O sea, 3 geoprocesos que yo tendría que haber hecho a mano, lo está unificando en solamente este botón y en estos parámetros. Para explicarle un poquito más acerca de lo que es la dirección de flujo, ¿ya? Y el flujo acumulado, básicamente lo que hace QGIS en una primera instancia, con la dirección de flujo, es que a través de las alturas y del cálculo de las pendientes, identifica hacia dónde va a circular, hipotéticamente, el agua que quede en esta celda, ¿ya? Y eso lo marca según una dirección. Por eso dice una dirección de flujo. Entonces, cuando se van acumulando las direcciones de flujo, por ejemplo, todas marcan hacia acá, en este caso podrían marcar todos hacia abajo, luego hacia el lado, se va generando un string. Y el flujo acumulado lo que hace es decir, en esta celda que inicia este río, ¿cuántas celdas contiene? O sea, ¿cuántas de todas estas celdas su dirección de flujo marcaba hasta este punto? ¿Ya? Entonces podríamos decir, hay 35 celdas que se acumulan en esta y generan este río. Entonces lo que estamos marcando acá es eso. Es decir, la QGIS que a través de 200 celdas me genere un río. Por eso, cada vez que nosotros disminuimos este número, vamos a tener mayor número de cauces. Siempre va a ser lo mismo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Chicos, participen un poquito, porfa, para saber si sigo o no sigo. Profe, o sea, cuando le disminuye el número, ¿lo muestra más detallado el cauce? Claro, va a generar más cauces. Eso es en definitiva. Podemos obviar un poco lo de la dirección de flujo, porque al final no lo estamos calculando de por sí. Si lo estuviéramos viendo por geoproceso, quizás sería más importante entenderlo a profundidad. Pero básicamente lo que tenemos que pensar es, mientras menor sea este número, mayor número de cauces va a tener nuestra red hídrica. Esa sería la relación. Si yo le doy 50 y comparamos, se dan cuenta, aparecen muchos más. Entonces, en este punto no hay una ley, porque obviamente nosotros entendemos que también la cantidad de ríos o de cauces que hay en este punto corresponde también a la estacionalidad. O sea, en invierno bajo una tormenta obviamente va a estar más cercano quizás a esta condición que en verano cuando no tengamos condiciones de precipitación y estemos solamente trabajando con flujos base. Entonces va a depender de las condiciones de la estacionalidad también cuál va a ser la red hídrica que esté activa. Entonces en este caso ustedes pueden jugar un poco con esto cuando les toque hacer su cuenca y ustedes mismos definir este número. Lo único que en el informe tienen que decir, nosotros seleccionamos un valor de 800 celdas dentro de nuestra cuenca porque pensamos que está cercana a la realidad o porque vimos una imagen en Google, nos dimos cuenta que era como lo que se acerca. Ya, aquí también pueden cambiar las unidades de las celdas, ¿ya? Porque lo que estamos diciéndole, básicamente diciendo hacia QSWAT, es que con 600 kilómetros saque este número de celdas, ¿ya? Entonces este es el threshold, el límite de celdas. Bueno, y una vez que generamos la red, en este caso, ya podemos empezar a delimitar la cuenca.
¿Por qué es tan importante la red? Porque la red nos va a permitir identificar cuál es el punto de salida. Y el punto de salida es lo importante, porque eso es lo que cierra la cuenca. Si nosotros aquí vemos las divisorias de agua, no tendremos que llegar a un consenso de dónde cierra la cuenca. La cuenca se cierra acá, la cuenca se cierra aquí, acá, 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 etc. Entonces, por eso es importante tener primero los cursos de agua o la red hídrica. Así que ahora vamos a este punto de acá, donde nos va a indicar cómo localizar el punto de salida de nuestra cuenca. Entonces, estamos aquí donde dice dibujar salidas. Y aquí básicamente lo que hace QSWAT es generar una capa de shape de tipo punto y permitirnos editarla y agregar un punto. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer aquí es posicionarse sobre el canvas. Disculpa, ¿puedes repetir la última parte? ¿Cuál parte? ¿De esto del desagüe? Sí. Ya. Seleccionan este de aquí, el que dice dibujar salidas. ¿Ya? Y aquí no hacen nada, simplemente dejan todo como está por defecto y lo único que van con su cursor hacia el DEM, ¿cierto? Y seleccionan un punto de salida. En este caso yo voy a seleccionar aquí. Y yo creo que aproximadamente ahí es donde se cierra la cuenca, observando también las diferencias de altura. ¿Ya? Se va a marcar así azul y simplemente le doy aceptar. Y con eso está. Ahora, si nosotros tuviéramos más de un punto de salida, podríamos seleccionar el que queremos que se utilice para el proceso dentro de la delimitación de cuenca. En este caso tenemos uno solo, así que no es necesario. Y este límite de acá, que nos dice metros, básicamente lo que nos está diciendo es que si hay un punto, porque si se dan cuenta no está unido a la línea. Entonces lo que le dice es que si hay un punto en 300 metros cercano a la línea, lo utilice para cerrar la cuenca o que lo junte a la línea del strip. En este caso yo tengo, perdón, estoy con polígono. Tengo 41 metros. Esa es la distancia que hay hasta la red hídrica. Entonces le doy a crear. Eso es todo. ¿Ven? Entonces lo que hizo ahora QSWAT fue generar de nuevo, son varios procesos que hay metidos aquí entre medio, pero que lo unifica en una acción bien simple. Fue generar la cuenca cerrada, las subcuencas también, para este punto, que es el punto de Malalcahuello. Y aquí hay un paso importante. Dentro del práctico, a ustedes se les pide calcular el orden de cauce según el método de Orton. ¿Ya? ¿Ustedes ubican esta clasificación? ¿La vieron en clase? Siempre se me olvida preguntarle al profe si lo hicieron. No, no recuerdo eso. Ya. Básicamente, voy a ver si pillo una imagen acá. Similar al método Stlater. Al método de orden de cauce de Strahler. Y aquí tengo una imagen. Es así. Basado en una red hídrica, lo que se hace es, si tenemos, pensando en las cabeceras siempre, en los puntos más externos de la red, si hay, todos se bautizan como cauces de orden 1, los que están siempre al borde. Luego, si dos de orden 1 se juntan, se genera un cauce de orden 2. ¿Ya? Si dos de 2 se juntan, se genera un cauce de orden 3. Si uno de 2
y uno de 1 se juntan, se mantiene el mayor. ¿Ya? Se mantiene el 2. Básicamente es eso. Pero ustedes tendrían que hacer ese proceso si lo hicieran a mano, pero aquí QSWAT ya les entrega este orden dado. En este shape de aquí, que dice streams, yo puedo ver la tabla de atributos. Y si se dan cuenta aquí, me aparece el orden de cauces. Ya, para que lo tengan presente. Porque con el paso que vamos a hacer a continuación, este orden se va a borrar. Entonces, en este punto sería importante que cuando hagan su ejercicio para su cuenca, extraigan el orden de cauce. Lo que pueden hacer con el orden de cauce para que vaya en el informe es simplemente tomar esta capa, pueden hacer un mapa con esta capa y agregarle etiquetas. ¿Ya? Entonces pueden agregarle las etiquetas de orden. Probablemente nada muy elaborado. De esta forma. Entonces aquí ustedes podrían entregar el orden de cauce. Además que dentro de... hay otra fórmula que ahora... acá está. El coeficiente de torrencialidad también necesita el número de orden 1. Ya, entonces eso también lo pueden hacer acá. Entonces aquí ya sabrían que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cauces de orden 1. Entonces ya podrían calcular el coeficiente de torrencialidad. Obviamente esto igual no es necesario que lo cuenten, también lo pueden ver acá. ¿Cierto? Ahí están los cauces de orden 1. Como dijimos, son 7. Si ustedes tienen una cuenca muy grande con muchos cauces de orden 1, pueden hacer uso también de la calculadora de campos, o perdón, de los filtros. De aquí en los filtros y seleccionar cuántos tienen. Por ejemplo, en orden 1, le puedo decir que seleccione solo los que son iguales a, selecciono 1, y acá abajo puedo darle a seleccionar objetos. Entonces aquí ya me lo está diciendo. Hay 7 de orden 1. ¿Ya? Esos son básicamente diferentes formas de llegar al mismo resultado. Y ustedes deciden cuál es la que les gusta más. Simplemente eso. Obviamente hay muchas más, pero la idea no es un práctico de cifras, así que no es importante ahondar en eso. Bueno, entonces aquí en esta parte, como les decía, ustedes pueden generar un mapita con esto y generar sus cauces de orden 1. Obviamente pueden jugar mejor con ellos y cambiarlos de color si quieren, etcétera. ¿Ya? Pero esto es lo más simple posible. El siguiente paso, luego de generar la red hídrica, vamos aquí, ya es delimitar, perdón, ya vamos acá abajo. Ya delimitamos la cuenca. Pero nos damos cuenta de que tenemos varias subcuencas dentro de esta gran cuenca. Pero para el trabajo práctico que vamos a hacer, nosotros no estamos interesados en estas subcuencas, por lo tanto lo que queremos son los valores morfométricos de la cuenca principal. Y para esto vamos a seleccionar las subcuencas y las vamos a unir con la cuenca mayor. Entonces yo apreté control, estoy usando básicamente la herramienta de selección, seleccioné control y elegí todas las subcuencas que no quiero que estén y voy a dejar solamente esa, porque quiero que todas estas se unan con esta cuenca. ¿Ya? Entonces le voy a dar save y las voy a unir. Y ahí está. Si recuerdan, antes teníamos los números de cauce, de orden de cauce, ahora desaparecieron. Solo me quedó el cauce mayor. Por eso les comentaba que era importante de que lo vieran en el paso anterior, para su ejercicio. Acuérdense, lo ven en el paso anterior.
Y ahora que ya tengo esta gran cuenca, le doy a OK. Y con eso terminé la primera etapa del QSWAT. Aún no tengo los parámetros morfométricos, porque si yo voy acá a la cuenca y veo sus atributos, no tengo nada, solamente tengo el área y me dice que tengo una subcuenca, porque guardó ese ID y nada más. Entonces, ahora tengo que avanzar al siguiente paso, que es calcular los parámetros morfométricos, que se hace aquí en el paso 2. Lo que hace QSWAT en este sentido es calcular estas HRU, que son unidades homogéneas del paisaje. Y lo hace a través de dos elementos de entrada, de dos inputs. El primero es una capa de uso de suelo y el segundo es una capa de tipo de suelo, ya que también está dentro del práctico. Entonces, voy a dar aquí a los 3 puntos. Voy a venir a la carpeta 3, donde dice uso y suelo. Y aquí yo les dejé las capas tal cual como vienen de la página de QSWAT, que son extensión global a toda la Latinoamérica. Y acá tienen, estas dos están proyectadas en 18S y obviamente estas que dicen suelo 19S y uso de suelo 19S son las que vamos a usar, porque si se acuerdan nosotros estamos trabajando en 19S. Si seleccionamos la en 18, obviamente QSWAT nos va a decir también que estamos con una proyección diferente, por lo tanto no podemos trabajar con ella. Así que selecciono primero la de tipo de suelo, perdón, de uso de suelo, y una vez que la lee, acá donde dice la tabla, selecciono usos globales. ¿A qué se refiere esto? Yo en esta parte podría trabajar también con usos de suelo que yo haya delimitado con anterioridad, por ejemplo, el catastro de bosque nativo. Para eso tendría que tener el catastro en formato raster y también tendría que tener un archivo CSV en el cual yo indique que el uso 1 corresponde a uso urbano, el uso 2 corresponde a uso agrícola, el uso 3 corresponde a pradera, el uso 4 a bosque, etc. ¿Ya? Para que QSWAT pueda identificar cuáles son los usos. En este caso, usamos el uso global. Luego seleccionamos, hacemos el mismo procedimiento, pero para la capa de tipo de suelo. Seleccionamos acá los 3 puntos. Vamos a suelo 19, la capa de tipo de suelo. La abrimos y aquí lo mismo, también suelos a nivel global. Y luego de esto le doy a leer. Va a leer mis archivos raster y me va a dar una advertencia en este caso de que la cuenca es muy pequeña, por lo tanto se encuentra completamente en un solo tipo de suelo y en un solo tipo de, en una sola uso de suelo y en un solo tipo de suelo, porque esta cuenca es bien pequeña. Entonces probablemente, como les comenté, que estas capas son de nivel global, los píxeles son muy grandes, por lo tanto corresponden al área completa de esta cuenca. En el caso de que ustedes escojan en su trabajo alguna cuenca de mayor dimensiones, puede que ahí sí puedan ver diferencias en tipos de suelo o usos de suelo. Eso también es interesante si ustedes luego trabajan de nuevo con esto, con QSWAT, utilizar clasificaciones propias con mejores escalas. Para finalizar, lo último que voy a hacer aquí es en esta sección donde dice seleccionar una área o múltiples áreas homogéneas, voy a indicar seleccionar por área, ya que se complementan toda mi área, y acá en el límite, en el threshold, voy a marcar también área. Y eso es todo. Simplemente doy a crear unidades homogéneas y aquí QSWAT va a cargar. Y ahora, si yo observo acá, antes teníamos solamente esta capa y ahora tenemos esta que dice subcuencas. En esta capa de subcuencas yo tengo los parámetros morfométricos que voy a necesitar. ¿Ya?
si nos fijamos acá en el archivo del práctico, aquí tengo la nomenclatura. Ya, entonces lo que necesite para sacar para las fórmulas, lo voy a sacar desde esta parte del QSWAT. Ya donde está la elevación promedio, elevación mínima y máxima que necesito, por ejemplo, para, si no me equivoco, acá, para el tiempo de concentración de Temes. La tengo aquí. El área, que también la voy a necesitar, está acá. Y lo único que estaría faltando es la pendiente media, el largo del cauce más importante. Y lo único que me falta es el perímetro. Entonces, si ustedes saben, el perímetro podemos calcularlo a través de la calculadora de campos. Simplemente creamos un campo nuevo que se llame perímetro, con un número real con 3 decimales. Y en geometría, si no me equivoco, debería estar por... Acá está. Ah, no, este no es. Es este. Aquí tengo el perímetro. Y aquí lo importante es la unidad. Si no me equivoco, mi QGIS por defecto está en metros cuadrados. Entonces, lo importante es que cuando trabajen acá sus fórmulas, siempre utilicen las mismas unidades que están aquí en las definiciones. Y la de perímetro es para el índice de compacidad. Y no tenemos unidad. Entonces lo importante es que sea el perímetro en metros y la superficie en metros. Es lo importante. En este caso sabemos que la superficie está en metros, si no me equivoco. Por definición de mi QGIS. Acá está. Entonces calculamos los dos en metros. Metros cuadrados y metros. Y con eso estaríamos. Con eso ya tenemos todos los parámetros morfométricos necesarios para hacer todo el práctico hasta Temes. Ahora nos faltarían los datos necesarios para poder hacer el gráfico de curva isométrica y el gráfico de distribución de frecuencia. Para eso, QSWAT nos entrega en esta zona, dice seleccionar un reporte para poder ver, y nosotros vamos a utilizar de elevación. Seleccionamos elevación, y lo que tenemos es un archivo de tipo texto, un bloc de notas, en el cual nos indica la elevación de la cuenca y el porcentaje de área que está dentro de esa elevación. Yo lo puedo copiar. Hasta aquí. Porque luego aparece el porcentaje de área por cada subcuenca. En nuestro caso tenemos solo una, así que no importa. Lo puedo copiar y lo puedo pegar en un Excel para trabajar. Entonces, dentro del práctico también en la carpeta 4, perdón, en la carpeta 4 en material de apoyo, hay un archivo Excel en el cual se entregan dos ejemplos de curvas, de las curvas que tienen que generar. Si pueden ver aquí, lo que tengo es lo mismo que copié. Exactamente lo mismo. Y acá lo único que tienen que hacer es generar un gráfico mostrando la curva isométrica y mostrando la diferencia de frecuencias. ¿Ya? Si se dan cuenta, la curva isométrica lo que grafica es el área de la cuenca que hay para cada elevación. Y la curva de frecuencia es lo mismo, pero en función de líneas. Ahí estoy con cambiar la serie.
Y eso es todo. Y lo único que recuerdo que tenían que hacer, acá voy a hacer el ejemplo con mis datos de QGIS. Pegar aquí. La única diferencia, están separados por espacios, entonces tienen que, obviamente, transformarlos acá para que les queden delimitados. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Cómo ver los archivos de las cuencas. Solamente quiero mostrar un poquito esto. Bajar la escoba con estos dos, pero bueno. Ah, no seleccioné la columna. Simplemente estoy separándolos por columnas para poder trabajar. Entonces, aquí tenemos estos tres, que es lo mismo. Y con esto tendrían que calcular después su área de sus curvas. Voy a dejar aquí por mientras. Si es que hay dudas, después las vemos. Y podemos dar quizás ahora un receso de 10 minutos y luego a la vuelta terminamos de ver esto de las curvas porque están tocando afuera. Y vemos lo de las curvas y vemos lo de cómo trabajar los datos para su informe. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, Ya, profe. en 10 minutos entonces empezamos de nuevo.